Hola, soy Pablo Armero y esto es la Biblia hoy. Nos acercamos a un nuevo día de sábado, muy pronto va a comenzar y de nuevo otra semana tenemos la oportunidad de seguir caminando con nuestro Dios y seguir disfrutando de su palabra en la iglesia, en casa. Es sin duda una nueva situación que estamos viviendo desde hace ya semanas, pero sigue siendo un gran privilegio para nosotros poder disfrutar juntos de la palabra de Dios a pesar de las dificultades que tenemos a nuestro alrededor. Leer la Biblia, cantar, orar, es sobre todo alabar a nuestro Dios. Por eso me gusta comenzar, si me lo permitís, con este salmo que tenéis en pantalla. Alabar al Señor es bueno. Tocar en su honor porque siempre es amable. Os invito, os invito a toda la iglesia en casa, los de aquí y los de allí, a que podamos comenzar entonando las estrofas del himno 183. Vamos a inclinar nuestros rostros
para orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, Señor, una nueva oportunidad de alabanza, de gratitud, de sentirnos verdaderamente hijos tuyos, tenemos delante nuestra en este comienzo día de Santo Sábado. En estos momentos, Señor, presentamos nuestras oraciones ante el altar del incienso en el santuario celestial, para que puedan ser tratadas desde tu misericordia para cada uno de nosotros. Que sintamos tu presencia en estos momentos de alabanza para gloria y honra tuya. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a ver un texto de el capítulo 7 de Romanos. Yo sé que para muchas personas los escritos de Pablo son difíciles de entender, pero cuando se analizan en su contexto, en su estructura, suele allanarse muchísimo el camino. Por eso pensé, y espero que sea la voluntad también del Señor, compartir con vosotros una porción del capítulo 7, donde sitúa en la vida del creyente algunos aspectos fundamentales sobre la ley de Dios. Yo te invito a que cojas tu Biblia en la mano, que sigas el texto. He querido introducir en las imágenes una traducción dinámica para que podamos disfrutar comparando con la que utilizáis en cada momento y podamos captar la atención con una propuesta diferente de traducción. Romanos se escribió para una comunidad de seguidores de Jesús que estaban en la capital del imperio. Una iglesia posiblemente multirracial, multicultural, porque ahí venían de todas las partes del imperio altos funcionarios del mismo a gestionar todas las cuestiones de representación de sus diferentes zonas ante el imperio. Por lo tanto, no podemos pensar en una iglesia solamente de una raza étnica o de un pensamiento nada más. Tenemos que pensar en que aquellos creyentes que componían la iglesia en Roma, al venir de diferentes partes del imperio, traían consigo diferentes aspectos de su creencia que en la vida diaria de la comunidad, en cierto modo, podrían traer algún tipo de problema y algún tipo de enfrentamiento. Por eso me gustaría leer algunos textos introductorios antes de pasar directamente a estudiar el capítulo 7. Tal vez la tesis fundamental del libro sea: estoy en deuda, dice el apóstol San Pablo, con griegos y extranjeros, con instruidos e ignorantes. De ahí mi afán, mi necesidad por exponer la buena noticia, la buena nueva, también a vosotros los de Roma. ¿Y cuál es la hipótesis que el apóstol Pablo quiere presentarnos? Versículo 16 y 17 del primer capítulo. Porque yo no me acobardo de anunciar la buena noticia, que es fuerza de Dios para salvar a todo el que cree. Primero al judío, pero también al griego. Pues por su medio se está revelando la amnistía, la justificación que Dios concede únicamente y exclusivamente por la fe, como dice la Escritura: el que se rehabilita por la fe vivirá. Este texto nos hace pensar, tal vez, en algunos de los problemas que podían haber en aquella comunidad. Diferentes concepciones, diferentes nacionalidades, diferente
modos de cultura, de vivencia, de idiomas. Por eso el apóstol sitúa en el primer punto fundamental del escrito, el que se rehabilita, el que es justificado por la fe, vivirá. Me gusta mucho la palabra rehabilitar, porque el ser humano, como principio bíblico, no puede ir a peor. El ser humano solamente puede ir a mejor a través de la fe. Y esa fe, que es una relación personal con Cristo y en Cristo, es lo que nos abre la puerta a la eternidad. Algún texto más como introducción para que podamos, pues, llegar al capítulo 7 con una cierta garantía. El apóstol Pablo nos dice, como sabemos, frente a la justificación por la fe, la rehabilitación por la fe, siempre que la ley habla, interpela, llega a la conciencia del ser humano, se dirige a los que están bajo ella, a los que son sus súbditos. Con esto se le tapa la boca a todos y el mundo entero queda convicto ante Dios. ¿Quiénes somos los súbditos de la ley? Todos los seres humanos, sin Cristo y sin la fe en Él. Cuando nacemos, y eso sí que lo heredamos de Adán y Eva, aunque no heredamos su pecado, heredamos el fallecimiento. Sin Jesús, nadie se levantaría jamás de una tumba, ni tan siquiera un niño que fallezca con pocos días o pocos meses. Por eso todo el mundo quedamos reflejados ante Dios por medio de la acción pedagógica de la ley. Porque nadie podrá justificarse ante Él aduciendo que ha observado la ley. Pues la función de ella, de la ley, es dar conciencia del pecado. ¿Sabéis? Esta idea me parece espectacular y muy propia de Pablo. Porque Pablo había vivido en una etapa anterior de su vida, sujeto a todos los preceptos de la ley, los bíblicos y los de la tradición de los padres. Y él pensó durante muchos años de su vida que la forma de agradar a Dios era un cumplimiento impecable de la ley. Sin embargo, el texto nos ha dicho que la función de la ley, que jamás se podrá cambiar, que jamás se podrá disminuir o anular, es dar conciencia del pecado o hacernos conciencia de él. El texto que vamos a profundizar en este día se encuentra en Romanos capítulo 7 del 1 al 6, donde el apóstol nos dice cuál es la fórmula para quedar libres no de la ley, eso es imposible, las consecuencias de la ley. Fijaos, antes de entrar al primer versículo, me gustaría leer los dos que enmarcan el texto que vamos a meditar en este momento. El último versículo del capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, nacer en este mundo y cometer pecado nos lleva a no resucitar el día que pasemos al descanso. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Esta es la doble situación del ser humano.
Tal vez en la comunidad de Roma había personas que estaban más dadas hacia la ley, personas más dadas hacia la gracia. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos va a decir que en su mentalidad como hebreo, como semita, la ley y la gracia son exactamente la misma acción, son exactamente el mismo concepto. Solo que tienen funciones diferentes. La ley nos muestra el pecado y la gracia nos evita las consecuencias del pecado. Y también el versículo siguiente, para que podamos entender los versículos del 1 al 6 del capítulo 7, dice: ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien no conocí el pecado, sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahora estamos en disposición, sabiendo que la ley no se puede quitar, que la gracia está relacionada íntimamente con la ley a través de Cristo. Y ahora nos va a presentar en estos versículos, pues, una de las muchas ideas que tiene el libro. Lo vamos a dividir en estas 4 partes, como normalmente tengo el placer de presentaros, para que podamos comprender que el regalo de Dios viene después, que la ley me haya mostrado dónde me he equivocado y yo vaya por la fe a establecer de nuevo una relación personal con el autor y consumador de la ley, que es Cristo Jesús. La primera parte dice: ¿acaso ignoramos, hermanos? Y hablo a los que están relacionados con la ley, a los que conocen la ley, que la ley obliga al individuo mientras vive solamente. Y para explicar esta idea, está relacionando 2 fundamentos existenciales del ser humano. Mientras que vivimos, estamos custodiados por la ley para indicar cuándo en nuestra vida hay pecado. Al fallecer, si llega el momento, la ley deja de tener vigencia para nosotros. Y pone un ejemplo. Así, por ejemplo, y es un ejemplo, hermanos, no es un texto para hablar del matrimonio, solo de la ley del matrimonio. Así, una mujer casada está legalmente vinculada al marido mientras él vive. Pero si el marido muere, queda libre de las leyes del matrimonio. ¿Sabéis? Es una forma espectacular de explicar el versículo 1. La ley obliga al individuo mientras vive. Poniendo el caso, el ejemplo de una pareja, termina diciendo: queda libre de las leyes del matrimonio. Las 2 partes centrales nos ayudan a reforzar la idea fundamental de esta sección. Consecuencia: si al morir quedamos libres de la ley, el apóstol sigue diciendo que hay una consecuencia. Que si se va con otro mientras el marido vive, es donde entra el adulterio. Muerto el marido, está libre de las leyes del matrimonio. Y si se va con otro, es decir, si contrae matrimonio con otro, no es
adulterio. Consecuencia. Y ahora, pues bueno, hermanos míos, en el cuerpo del Mesías los hicieron morir a la ley. Es decir, al morir Cristo, cuando voy a Él, cuando me arrepiento, ya la ley no puede señalar el pecado. Así pues, ya somos de otro, del que resucitó de la muerte y empezar a ser fecundos para Dios. Os he dicho en muchas ocasiones que a mí me parece espectacular las reflexiones de Pablo. Y cuando se estudian con profundidad, da a la vida del creyente una dimensión completamente diferente, como estoy convencido que se la dio a los creyentes de Roma. Reconciliar en la vida lo que para la mentalidad bíblica es lo mismo. La ley y la gracia nunca se pueden separar. Cuando se hace, proviene de tradiciones humanas a lo largo de los siglos. Y así llegamos a los dos últimos versículos del estudio de hoy. Cuando están sujetos a los bajos instintos, las pasiones pecaminosas que atiza la ley activan en nuestro cuerpo una fecundidad de muerte. Es decir, cuando actuamos simplemente con tendencias humanas, sin el poder transformador de Cristo en nuestra vida, la ley se pone en funcionamiento. Y la ley dice exactamente lo que hemos hecho. ¿Cómo salir de ahí? El pecado es una ruptura de relaciones. Y como hemos dicho en alguna otra ocasión, la función de la gracia es separar al creyente de su pecado. El pecado va al santuario, al lugar donde Dios lo trata. El creyente queda libre y queda rehabilitado como hijo de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 6, ahora, en cambio, al morir a lo que nos tenía atrapados, es decir, a nuestra naturaleza sin Dios, sin ese agente transformador que hace de nosotros seres únicos e irrepetibles. Ahora, en cambio, al morir, al aceptar la muerte de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quedamos libres de la ley. La ley ya no puede acusarnos hasta que volvamos a cometer de nuevo otro error en nuestra vida. Así que podemos servir en virtud de un espíritu nuevo, no en un código anticuado. Es decir, ahora estamos bajo la gracia de Dios. La ley no puede acusarme. Ahora estamos bajo la dirección de Dios. Y nuestra vida es rehabilitada para gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, si os parece, podemos volver a leer el versículo 7 de este capítulo. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
La idea que me gustaría compartir contigo en este día es, cuando somos conscientes por la palabra de Dios, por las instrucciones de Dios, de que hemos cometido un error, ya que, como hemos comentado en diferentes ocasiones, el término principal en la Biblia para hablar de pecado es error en la dirección de la vida, error en el blanco. Una vez que hemos errado, volvemos a Jesús y Él reorienta nuestra vida para la eternidad. Y de nuevo, tu pecado y el mío entran en el santuario y nosotros somos rehabilitados para seguir caminando con Dios en cada día de nuestra vida. Me gustaría que te plantearas realmente que tenemos que ser rehabilitados por Dios en nuestra vida. Mis mejores deseos para todos vosotros. La salvación es un regalo. No se puede comprar. Pero se puede a través de la fe en Cristo Jesús, a través de establecer una relación personal de amistad con Él. Ahora, vamos a finalizar, pues, cantando un himno y después terminaremos con la oración. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió.
Oremos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos. Hay gratitud, Señor, en nuestro corazón porque tú te has ocupado de la humanidad. Tú te has ocupado, Señor, de cada uno de nosotros para honrarte y glorificarte. Padre amoroso y tierno. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de llegar a ti reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas y siendo rehabilitados por tu gracia a través de Jesucristo. Que esa sea, Señor, la gran esperanza en nuestra vida y que pronto podamos encontrarnos contigo. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no te pierdas el próximo programa. Estaremos juntos, seguiremos en la iglesia en casa y seguiremos alabando y glorificando a nuestro Dios. Nos encontramos. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que